Gloria a Dios. Este título, amados hermanos, del tema de hoy, en esta serie sobre las parábolas, este tema lleva como título mucho cuidado con esa peligrosa y orgullosa autoestima. Mucho cuidado con esa peligrosa y orgullosa autoestima. Características de la humildad que nos lleva a vencer el enaltecimiento propio. 4 características, para ser exacto, de la humildad que nos lleva a vencer el enaltecimiento propio. Y la base bíblica está en Lucas, capítulo 14, del versículo 7 al 11. Esa es la llamada parábola de los convidados a las bodas, o también se le conoce como la parábola de los primeros asientos, que no hay que confundirla con otra que también hay por ahí de bodas, que seguida a esta existe, pero tienen 2 connotaciones totalmente diferentes. Entonces esta es más breve y fue la que creemos que el Señor nos guió a meditar en este día. Entonces esa parábola dice Lucas capítulo 14, versos 7 al 11, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y cierra con esta frase: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Curiosa, ¿no? Una parábola interesante. Está relacionada, como ya usted observó, en una fiesta que el Señor fue invitado, y cuando llegó y observó cómo la gente se peleaba por el primer asiento, entonces se le ocurrió darles una lección con esta parábola. Yo creo que está muy por encima de lo que ahí a simple vista se ve. Yo se la comentaba a una persona y él me decía: gracias a Dios que yo no soy así. Yo no me busco sentar en los primeros asientos de las bodas. Y yo le dije: eso tiene más que ver que con una boda, eso no tiene que ver con una fiesta. Y creo que es lo que el Señor nos está guiando en este día, estudiar un poquito, analizarlo de manera breve, diríamos. Como todas las parábolas que hemos estudiado hasta ahora, esta pertenece a una ilustración de la vida real que el Señor narra al lado de una verdad bíblica que Él quiere mostrar. No son fábulas. Jesús tomaba ejemplos de la vida real, familiar para los discípulos, para los que lo escuchaban, y las utilizaba a la luz de la verdad de Dios, especialmente para aquellos que están abiertos a escuchar la verdad de Dios, porque hay gente que no está interesada en escuchar esto, que le gusta escuchar más a los psicólogos, le gusta escuchar más a los libros de autoayuda y esas cosas, pero la palabra de Dios es mejor que cualquiera de esas cosas. Entonces, como decíamos, el Señor vio cómo en una fiesta que lo invitaron, la gente venía
a ocupar los primeros asientos en la casa de un fariseo. Y se dio cuenta de que ellos, en ese pelear o desear estar en los mejores lugares, lo hacían con un interés, pues estar en el lugar de honor, en el sitial de honor. En esos tiempos de Jesús, eso es lo que se acostumbraba. Se mostraba un orden definido de prestigio y honor. La persona más honrada se sentaba en un asiento particular y luego le seguían las personas que eran también honradas, pero en una categoría menor, y así sucesivamente en la línea. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciéndoles a ellos? Bueno, trata de no tomar un lugar más alto del que te corresponde. Ubícate en tu lugar que te toca, no te pases, no te vayas de bruces, porque si te equivocas en el ubicarte, vas a salir humillado. Si te equivocas y traspasas los límites que te corresponden, vas a salir derrotado, vas a salir fracasado. Entonces, cuando fueres convidado, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro venga después, etcétera, etcétera. Y con vergüenza comiences a salir cabeza gacha y todo el mundo se te quede viendo y diga, uy, lo sacaron por donde no era. Bueno, por equivocarse. Si alguien se toma el asiento que no le toca, sencillamente va a ser removido de allí por el jefe, por el anfitrión. Y eso es sencillamente no humildad, eso es ser humillado, que es distinto. Nosotros no tenemos las mismas costumbres que ellos, no estamos metidos en esa misma línea de los judíos, estamos claros. Y las fiestas nuestras no tienen ese protocolo, o las reuniones, o los sociales, estamos claros, no sé. Pero sin embargo hay ocasiones en la vida donde uno puede mostrar ese sentido de importancia que uno se cree tener, ese orgullo, esa buena opinión de uno mismo, que puede hacernos agarrar o querer tomar por la fuerza o querer adquirir por la fuerza cosas que no nos corresponden, sencillamente que no son nuestras. Entonces me parece interesante reflexionar en este día acerca de esta parábola, porque, hermanos queridos, en la psicología actual, la psicología actual quiere tomar una preponderancia en lo que es la enseñanza de las personas, en la conducta de las personas. Los psicólogos se creen con una autoridad tremenda para imponer sus criterios que muchas veces no están de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas veces no están de acuerdo con la palabra de Dios. Así que, brevemente, veamos lo que los estudiosos se refieren acerca de esa palabrita que titula este tema, la autoestima. La autoestima. Eso que hace que las personas quieran conquistar. Y les adelanto ya de que usted busca en internet y en YouTube y busca mensajes de iglesia, de ministros, de púlpitos, donde muchísimos hablan acerca de la autoestima y que hay que elevarla, y eso es un mensaje que la gente tiene, no nada más a nivel psicológico, sino también a nivel de iglesia. Entonces este tema que yo estoy trayendo hoy, estoy segurísimo que no todo el mundo lo va a entender, seguro, porque a simple vista, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Pero bueno, espero que usted me entienda lo que yo le quiero decir. La autoestima, según la psicología, es un conjunto de percepciones, valoraciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter. Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos. La autoestima nos ayuda, según la psicología, a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos, lo cual va a influir en nuestro comportamiento. Cualquiera lee eso y dice, eso está perfecto.
Eso está perfecto. ¿Qué tiene eso de malo? Se dice también que de forma general existen 3 tipos de autoestima. Y a su vez esta puede subdividirse. Está, por un lado, la autoestima alta, que se puede dividir en alta estable y alta inestable. Imagínense ya lo que significa eso. Está la autoestima media y está la baja. Y también la media puede ser inestable y estable, y la baja puede ser inestable y estable. Y hay quien, ahí ya tenemos 9 ya por ahí. Pero inclusive hay una que se dice que puede ser la autoestima inflada, un tipo de autoestima inflada. Bueno, eso usted lo va a conseguir en los libros de psicología o en Google, o bueno, de eso es mucho lo que se puede hablar. Para el concepto de lo que queremos enseñar hoy, esa intención de valorar, de percibirnos a nosotros de una manera elevada, arriba, triunfante, victoriosa por métodos propios, no se aleja mucho del orgullo, no se aleja mucho. Cuando usted busca la palabra orgullo y la autoestima, también lo busca y están relacionadas y tratan de hacer la diferenciación. Una cosa quiere decir una cosa y otra cosa quiere decir la otra. Pero es sencillo que se mezclen ambas y sencillamente no es santo eso. Hablemos un poquito acerca del orgullo entonces. El orgullo, al igual que la autoestima, son rasgos que a menudo están interconectados. El orgullo se puede definir como, oiga bien, el placer o la satisfacción que se obtiene de un logro, posesión o asociación. Y de la autoestima se dice que es confianza y satisfacción en uno mismo. Pero los dos conceptos a menudo están relacionados entre sí, ya que uno siempre estará orgulloso de sí mismo y de sus logros, si tiene alta estima, si la tiene en alta esa estima. La autoestima se puede definir como la confianza en las propias capacidades o el valor que uno mismo tiene. En otras palabras, es la forma en que alguien me ve o se ve a sí mismo y lo valioso que se siente. Se compone de la creencia de uno mismo y de las actitudes favorables hacia uno mismo. Y el orgullo, bueno, ese placer de obtener logros y de conquistar cosas. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, y utiliza la palabra gracia, de la cual hace un momento hablábamos. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nosotros vivimos, amados hermanos, en un mundo donde el objetivo principal es ser los mejores. Eso se enseña desde chiquito al niño. Usted y yo somos seguramente víctimas de ese tipo de cultura. Enseñarle a ser los mejores. Y muchas veces, ese tratar de ser el mejor es aplastando al que tiene al lado. Vienen los odios, las rivalidades, esa presunción de ganar y de competir a costa de lo que sea. Por el orgullo muchas veces creemos que somos mejores que los demás. Queremos los mejores puestos de la mesa, como pasaba en la parábola. Y después los demás tienen que sencillamente servirnos, porque nosotros llegamos primero o conseguimos lo mejor. Se nos ha enseñado a empujar y a hacer el esfuerzo para lograr las cosas con nuestra propia fuerza. Oiga bien, muchas veces de manera desleal, pero lograr lo que queremos. Eso fue lo que el Señor observó en esta parábola. En el verso 7, cuando le invitaron, él lo que veía era la gente empujándose y corriendo y atropellándose por ser los mejores, por tener el mejor lugar en la mesa. Y uno de los más destructivos, pero comunes elementos en la vida social o espiritual es el orgullo. Usamos el orgullo como un factor que nos motiva en la vida. Lo llamamos autoestima, por supuesto. Prácticamente
es lo que se nos enseña, que la clave para alcanzar el éxito es tener una autoestima alta. Si alguien está deprimido, se le dice, le falta autoestima. Si alguien no tiene éxito, le falta autoestima o necesita más autoestima. Es un mantra que utiliza la sociedad comúnmente en este tiempo. La autoayuda, la autorrealización. Pero hermanos queridos, sorpréndase si no quiere. Eso no es bíblico. No es bíblico. El hecho de que nosotros nos creamos mejores de lo que en realidad somos, no es bíblico. De hecho, podríamos decir que es satánico, que es diabólico. En Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28 está la historia del rey, un rey terrenal, pero que asimila o asemeja a Satanás. Y lo que reflejan esos capítulos es el enaltecimiento propio de aquel primer ser que tuvo que ser destronado de donde estaba, despojado de lo que tenía, porque llegó a creerse más de lo que era. Se llegó a creer algo por motus propio y sencillamente Dios tuvo que tratar con él y las consecuencias son catastróficas para la humanidad, porque es Satanás y sus demonios. No es satánico, no es divino, es satánico. La idea de creernos más que los demás, o más importantes, o más grandes, o mejores que los demás. Satanás se volvió orgulloso, no fue humilde, peleó contra Dios y ya usted sabe lo que le pasó. La raíz de todo el pecado de Satanás fue el orgullo. Eso hizo que Satanás fuese humillado hasta donde llegó luego. Para siempre jamás fue humillado por su orgullo. Uno de los padres de la iglesia, llamado San Agustín, dijo una frase célebre con respecto al orgullo. Dijo: el orgullo es como una madre embarazada con todos los demás pecados adentro. Cuando el hombre se pone altivo, de ahí para adelante usted puede esperar lo que sea. ¿Sabían que detrás de todos los pecados está el pecado del orgullo? Nosotros lo llamamos autoestima o autoayuda o autorrealización, pero en realidad eso lo que refleja es una vida autosuficiente y desconectada de Dios, que no aparece en las páginas de la Biblia para enseñárnosla. No aparece. Fue Abraham Maslow, un psicólogo, el que habló acerca de la autoestima, de las necesidades básicas. Hizo un triángulo, puso abajo los alimentos y después todo lo que era la capacitación humana, y al final, arriba, en la cúspide, puso nuestra autorrealización. Él afirmaba que para poder lograr todo lo que queremos, conseguir todo lo que podamos, hacer todo lo que podamos, ser todo lo que podamos y tener el éxito y alcanzar todo lo que podamos, nuestro potencial, necesitamos autorrealizarnos. Que esa es la necesidad más grande, según él, y en realidad eso no es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia enseña. Lo enseña la psicología, por supuesto. Todas las personas que usted va a conseguir en las redes, en la internet, acerca de eso. Eso es lo que dirían, pero no es lo que la Biblia dice. Nosotros existimos para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Oye, voy a repetirlo. Nosotros existimos para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Existimos para amar a Dios y servirle y disfrutar de Dios y ayudar a los demás. Y si nosotros estamos en la punta de la pirámide, si nosotros estamos en la cúspide de nuestra vida, pues no podemos servir a Dios con amor, ni mucho menos a los demás. Cuando sentimos que la necesidad primaria nuestra no es Dios, sino nosotros, nos convertimos en nuestro propio Dios y esperamos que la gente nos sirva, nos adore,
nos reconozca. No estamos esperando en ese caso adorar a Dios, ni amarle, ni servirle a las personas. Y eso explica por qué el mundo está como está. Porque todos buscamos lo nuestro, lo suyo propio, no lo que es de Dios, ni lo que es de los demás. Repito, eso está profundamente enraizado en nuestra crianza, en nuestra cultura. Es algo que tenemos que trabajar, no escuchando un sermón como este, sino tratando de entender lo que el Señor quiere decirnos a través, por ejemplo, de esa parábola. De tal manera que el problema presentado en esta historia está entre el orgullo del ser humano que quiere alcanzar el primer lugar, ser superior a los demás, y un remedio que es la humildad. Así termina la frase, la parábola. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que quiere alcanzar todo por su fuerza, por su mérito, y tratar de estar de primer lugar para que le sirvan, tiene un problema que tiene que resolverlo con la humildad, sencillamente. Así que por esa razón, quiero que veamos 4 características de la humildad que nos lleva a vencer el enaltecimiento propio. La humildad que nos lleva a vencer el enaltecimiento propio es aquella que nos hace comprender, número 1, nuestra verdadera condición es que somos seres limitados, pecadores e imperfectos. Repito, comprender que nuestra verdadera condición es que somos seres limitados, pecadores e imperfectos. No somos buenos, no somos especiales, no lo somos. El que se crea eso, sea evangélico o no sea evangélico, sea ministro o no sea ministro, sea nuevo creyente o tenga 50 años en el evangelio o 100, el que se crea eso ya empezó mal. La humildad empieza por reconocer nuestro lugar, que en realidad somos seres finitos, que no lo sabemos todo, que fuimos creados, que no somos iguales a Dios, que somos inferiores a Dios, que tenemos límites, que somos seres caídos, pecadores, orgullosos y egoístas. Eso somos. Si nosotros nos salimos de ahí, ya empezamos mal. Para saber nuestro lugar tenemos que reconocer que no somos como Dios ni iguales a Dios. Somos inferiores a Él. Nuestras limitaciones son muchas. Nuestras faltas son muchas. Y tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar cada día. Cuando no creo eso, ya estoy mal. Dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, el texto no dice tenga un alto concepto de sí, no dice eso. No, dice, no tenga más alto concepto. Porque el peligro no está sino en eso. El peligro no está en no tener un alto concepto. Porque tenemos quien resuelva eso, que es Dios. El peligro está en tener un más alto concepto. Y por eso el Espíritu Santo dice, les ruego, o mejor dicho, que entre vosotros no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Y eso no le cabe en la cabeza a mucha gente. Así que mire lo que le traje, un test del orgullo. A ver quién se anima conmigo. Hagamos una sencilla prueba acerca de lo que le gusta a la gente orgullosa. Un ejercicio sencillo. Voy a mencionar 10 cosas, 10 elementos. Usted va a tratar de verse en ellos. Cada uno es un punto. Así que entre del 1 al 10. Cada uno es un punto. Al final, usted mismo va a sacar su cuenta. ¿Cómo está su grado de orgullo? Si es alto o si es bajito.
Voy. Número 1. El orgulloso anhela la atención de la gente. Es decir, tiene una gran personalidad que le demanda exigir la atención y ser el centro de atención de todo. Es decir, le gusta llamar la atención, le gusta que lo vean, le gusta que lo aplaudan, le gusta, eso le nutre, eso le llena, eso le fascina. Número 1, empecemos por ahí. Usted va marcando. Número 2. El orgulloso se vuelve celoso o crítico de la otra gente que triunfa. No puede creer que los demás también progresan. Le parece que no es justo. Le parece que no es posible. Y eso se ve mucho en las redes sociales. Nos hemos vuelto el mundo criticón de la vida de los demás. Tremendamente competitivo y negativo acerca del éxito de los demás. Por eso las críticas a la gente abundan en muchas partes y principalmente por la envidia. La gente dice, yo puedo hacerlo mejor que él o que ella. Y puede que sea verdad, pero eso no le da derecho a criticar. Hágalo si quiere, pero nos convertimos en celosos, críticos de la gente que triunfa. Número 3. El orgulloso siente que siempre tiene que ganar o siempre tiene la razón. Es decir, no puede perder, no se siente bien siendo un perdedor jamás. Siempre es un ganador. Y para eso es capaz, bueno, hasta de hacer trampa. Usted lo consigue hasta en los juegos de mesa. Usted lo consigue, que no quieren perder. Y trampa para allá y para acá, porque yo no soy un perdedor, yo soy un ganador. Yo siempre, pero así es el orgulloso. Bueno. Número 4. El orgulloso dice mentiras. A ver, levante la mano lo que dice mentira. Si no la levanta, ya dijo una mentira. ¿Por qué? Todo decimos mentira. Mire, cuando tratamos de aparentar lo que no somos, estamos diciendo mentira. Cuando ocultamos lo que somos y aparentamos otra cosa para que los demás piensen algo que no somos, en realidad estamos mintiendo. Pues no podemos mostrarnos tal cual como somos. Mentimos para que la gente piense de nosotros bien o para que la gente no piense mal de nosotros. Mentimos con tal de que la gente piense que somos lo que en realidad no somos. Y eso es mentira, eso es orgullo. Alábale. Bueno, van 4. 5. El orgulloso se le hace más difícil reconocer que se ha equivocado. No confiesa su pecado, a menos que se lo descubran. Y cuando lo descubren, se pone a la defensiva, le echa la culpa al otro, se resiente, no le gusta la forma como se le muestra su pecado. A veces busca cambiar el tema como una táctica para no enfocarse en su pecado. Alguno no puede decir siquiera me equivoqué. Nunca le va a salir esa frase de su boca. Sino que dirá, bueno, nadie es perfecto. O soy un ser humano. O los demás también lo hacen. En realidad todo eso no es pedir perdón, sino son excusas. Modo de excusarse un orgulloso. Porque se le hace muy difícil reconocer que se ha equivocado, que ha cometido un error. Número 6. El orgulloso tiene muchos conflictos con otras personas. La gente orgullosa tiene conflicto con gente orgullosa. Chocan. Siempre están buscando peleas. A veces hay conflicto entre un orgulloso y un humilde, pero el humilde no cae en esa discusión. Aunque el orgulloso quiera seguir discutiendo, la persona más humilde lo deja así. Trata de perder para ganar. Muy rara vez usted va a ver discutiendo a dos personas humildes, porque van a darle la razón al contrario. Pero el orgulloso no. El orgulloso quiere pleito, pelea. Bueno. Número 7. El orgulloso quiere siempre el primer lugar. ¿Quiere reconocerlo? Bueno, el orgulloso es la persona que se colea, por ejemplo, en el supermercado, en la cola del vehículo para la gasolina, o el que se cree que merece el primer lugar, como en la parábola.
Se cree más importante que los demás. Su tiempo es más valioso que el de los demás. Por eso, él cree que merece pleitesía, porque él cree que debe tener el primer lugar. Su tiempo es valioso, tiene más cosas importantes que hacer y por eso se colea y por eso tiene que estar haciendo las cosas primero que los demás. Y bueno, eso se ve mucho. Número 8. El orgulloso se resiente cuando las personas no reconocen sus logros. Dice algo así como, ni siquiera me dieron las gracias por lo que hice. Ni siquiera me reconocieron lo que hice. Nadie me honra. Nadie me reconoce lo que hago. No sé ni por qué sigo haciendo esto si nadie me dice lo bien que lo hago. Óigame, y puede que tenga razón, pero lo más importante es que tiene que saber esperar a que Jesús le diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese tiempo todavía no ha llegado, hay que esperar que eso llegue. Así que el orgulloso no puede estar, o mejor dicho, necesita que le reconozcan sus logros. Lo necesita, lo nutre eso. Muy bien. Número 9. El orgulloso se inclina más por una actitud de tener derecho de las cosas que por una actitud de gratitud, de agradecimiento. Es decir, yo me lo merezco, yo trabajé mucho, me sacrifiqué mucho, me lo merecía. No entiende que no merecemos nada. El orgulloso no entiende que lo único que merecemos como seres humanos es el infierno ardiente. Pero eso no le gusta. La gente orgullosa piensa que el mundo les debe algo, que tiene derecho a las cosas, que se lo ha ganado. Pero la gente humilde no. La gente humilde le da gracias a Dios porque Dios es el que le regala las cosas sin merecerlo. Tremendo eso. Muy bien. Llevamos 9. Y número 10, la gente orgullosa piensa básicamente que son gente buena. Se sienten superiores a los demás. Por supuesto, eso no lo va a poner en su cuenta de Facebook, de Instagram, públicamente, decir, soy mejor que todo el mundo. No lo va a hacer, pero se lo creen, que es el problema. Se creen mejores que los demás. Una especie de petulancia, autosuficiencia y superioridad en su corazón, que creen que la mayoría de las personas son tontas, son estúpidas y que ellos son inteligentes, son los que más saben. Creen que la mayoría de las personas no son muy útiles, pero que ellos sí son muy útiles y se sienten superiores a los demás. Básicamente dice, soy mejor que la mayoría de las personas. Ahí está, del 1 al 10. No sé si hizo su examen, si sacó su cuenta y hizo su papelito ahí. Usted dirá cuánto sacó, no me lo diga. Solamente sacó del 1 al 10. Si sacó del 1 o 2 o 3, bueno, ese es su nivel. Si sacó 4 o 5, si sacó 10, bueno, ese es un problema. Si sacó 0, está peor que todo. Si sacó 0, es demasiado orgulloso para reconocer por lo menos que tiene un error. No me pregunte a mí cuánto saqué. Yo estoy por los 20 y pico todavía. No he bajado de ahí. Así que, hermanos queridos, nuestra verdadera condición es que somos seres limitados, pecadores e imperfectos. Y eso hay que reconocerlo. Es lo primero que debemos reconocer si queremos tener la humildad que vence el enaltecimiento. Muy bien, avancemos porque la hora me está comiendo. Número 2. La humildad que nos lleva a vencer el enaltecimiento propio es aquella que nos hace comprender que el mejor lugar es estar donde Dios quiere que estemos y no donde nosotros queremos estar. Mira esto tan bello. Es algo muy común en las disputas de los liderazgos esto. Muchos quieren el mando, muchos quieren ocupar el primer lugar, aunque eso no sea lo que Dios quiere. La historia de hoy se enmarca en esa parábola que invitaron a alguien y a todos los que invitaron, a muchos querían ocupar un lugar que no les correspondía. Querían el mejor asiento. Eso sucede en las bodas, pero puede suceder también en las familias, o en las iglesias, o
en los negocios, en las universidades, en los colegios, en el barrio o en muchas partes. Gente que quiere tener un lugar de mando o de superioridad, aunque no le corresponda. El problema muchas veces no es el lugar en que estemos, hermanos, sino cómo llegaste a ese lugar, cómo obtuviste ese lugar. Sencillamente Dios te lo dio, Dios te puso, Dios te llevó hasta ese lugar, o lo tomaste por la fuerza. ¿Es Dios que te lo ha dado? Si lo comprendemos cabalmente, este segundo punto nos permitirá aceptar con felicidad el lugar donde estamos, aunque no sea el lugar donde querramos estar. Óigase bien. Óigase bien. De repente usted no quiere estar en un lugar, pero si Dios quiere tenerlo allí, usted lo va a aceptar con felicidad. Usted dice, yo quisiera estar en otra parte. Jesús dijo, yo quisiera que pasara de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer la tuya. Y eso nos da paz, nos va a dar felicidad. Así que este punto es importante, entender que hay que estar en el lugar donde Dios quiera y no donde nosotros querramos. Si asumimos humildemente el lugar donde Dios nos ha puesto, en primer lugar vamos a ser felices. Y en segundo lugar, cuando Dios sienta que estamos listos, que estamos preparados, que nuestra humildad o nuestro corazón está preparado y nos necesita en otro lugar, pues nos va a promover, nos va a llevar a liderizar otras cosas o a hacer otras cosas según su perfecta voluntad. Pero Él tiene que obrar primero en nosotros y trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro orgullo y llevarnos hasta el lugar donde Él quiera. Mire, yo otras veces he contado este poema llamado Cristo el Incomparable. Déjeme resumirlo porque es muy largo. Hace 20 siglos nació un hombre concedido contra las leyes de la vida, que murió en contradicción con las leyes de la muerte. No tenía riqueza ni prestigio social. Un recién nacido hizo estremecer al hombre. Como muchacho confundió a doctores, profesores, y como adulto dominó la naturaleza. Caminó sobre un mar turbulento como si fuera un pavimento y lo calmó. Estamos hablando del Cristo el Incomparable. No tuvo ni campo de trigo ni pescadería, no obstante preparó mesa para 5,000 con sobra de pan y pescado. Sanó a multitudes sin necesidad de medicamento y sin precio. Jamás practicó la psiquiatría, mas ha sanado más corazones atribulados que todos los doctores de todas las épocas. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico porque allí nadie está jamás enfermo. No hay sepultureros ni tampoco cementerios porque allí nadie se muere, nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas ni utilizó influencia, como tampoco fue a colegio, no dispuso de profesores particulares, sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey, en su adolescencia desconcertó a los doctores, en su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido, curó sin medicinas a las multitudes y no requirió emolumentos por sus servicios, nunca escribió un libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse acerca de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos de los que todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas jamás pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él los tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados, de cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo destruirle, la muerte no pudo destruirle, pero el sepulcro no pudo retenerle.
se despojó de su manto de púrpura para vestirse la blusa del artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntárselo a María, preguntárselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca. Él es siempre perfecto, señalado entre 10,000. Todo Él es codiciable. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hasta nuestros calendarios, hermanos, están divididos en el antes y después de Cristo. Nadie es más grande que Jesús. Nadie hizo nunca nada más que Jesús. Sin embargo, todo lo hizo, ¿sabe qué? Humildemente. Humildemente. No sé cómo usted se imagina a su Dios, pero los fariseos no se lo imaginaban así. Los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús no pudieron reconocer a Jesús, porque para ellos no parecía un Dios. Se decían, este no puede ser Dios, no tiene grandeza, nació en un pueblito, no tiene sino unos poquitos discípulos, no viaja, no escribe libros, no tiene riqueza, es demasiado humilde. Tremendo. Dios, sin embargo, es así. Jesús es así. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. Fue el máximo ejemplo de humildad. La gente cree que Dios no debería ser así, pero debemos nosotros entender que Jesús es así. Dejemos de pelear por los mejores puestos en la mesa y llegar a posiciones de poder y querer que los demás nos sirvan, porque Jesús no era así. Se despojó de ello, teniendo todo el universo a su disposición. Se despojó de ello. ¿Para qué? Para lavarle los pies a Judas Iscariote, que fue el mismo que lo estaba robando y el mismo que después lo iba a entregar. Eso es ser un siervo humilde, nuestro Salvador. Eso es escandaloso, es aterrador para el mundo, pero ese es nuestro glorioso Dios, tan humilde que permitió que hasta su propia creación lo asesinara. Murió en sus manos para salvarles. Todos tendremos que pasar la eternidad pensando en eso, porque es sin duda el misterio más grande. Su nombre es lo más grande. No el nombre de una organización ni de una iglesia. El suyo es el más grande. Él es el único digno. Y Él dejó su trono para estar en el lugar en que Dios quería. Así que usted puede que esté en el lugar donde no le parece, pero si Dios lo tiene allí, allí tiene que estar feliz. Allí tiene que, eso es humildad. Allí, Dios, tú me has puesto aquí. Este es mi cruz, este es mi momento y lo voy a transitar tranquilo, porque eso es humildad. Y eso es lo que Dios nos demostró. Jesús, siendo lo que era y humillándose a lo que fue. Gloria a Dios. No olvide que el mejor lugar entonces es estar donde Dios quiere que estemos y no donde nosotros queremos estar. Llevamos dos. Tercero, la humildad que nos lleva a vencer el enaltecimiento propio es aquella que nos hace comprender que la verdadera satisfacción de la vida está en servir a los demás antes que ser servidos. Muchas veces nos encanta ser servidos, que sobresalga el yo, que nos honren, el yoísmo, la vanagloria de la vida, la muchedumbre, la multitud, el qué dirán, los aplausos, etc. Pero hermanos queridos, cada vez que hablemos de este tema, es el Señor tratando con nosotros para que volvamos a la humildad que Él nos demanda. Por eso la Biblia habla una y otra vez de la humildad. Una y otra vez de la humildad. Algunos de nosotros solamente pensamos en nosotros mismos. Dígame los solteros. Los solteros tienen problemas en este sentido, sino ¿por qué? Porque son los que tienen que batallar con esa parte. Porque no tienen a nadie, se supone que no tienen a más nadie en quien servir, sino pensar en sí mismo. Se levantan y se acuestan, comen y hacen lo que quieran para ellos. No hay que tomar en cuenta más nadie en el universo. Solo existen ellos para ellos. Y después cuando se casan, pueden venir los problemas. Porque entonces se creen que siguen siendo los únicos.
Y algunos no cambian y cuando se casan, entonces eso se convierte en un fracaso matrimonial, porque el matrimonio te obliga a entregarte por el otro, a amar al otro, a servir al otro. Pero cuando no tienes esos conceptos claros, entonces sencillamente no logra superarlo. Servir, hermanos queridos, servir, eso fue lo que vino a hacer Jesús, servir a la humanidad, servir al prójimo. Lo que decíamos al principio, si estoy en la cúspide de la pirámide, quiero que me sirvan. Quiero ser el mejor, quiero que me atiendan. Pero si entiendo que la humildad es remangarme las mangas para otro, para servir a otro, no para que me sirvan. Eso lo dijo el Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y dejó a los discípulos atónitos con lo que hacía, con su conducta, con su forma de ser, con las caminatas que echaba para ayudar, para dar comida, para sanar enfermos, para lavar los pies de las personas. Jesús dio el ejemplo. Cuando nos creemos que estamos muy arriba, entonces nos cuesta atender a la gente. Mire, mucha gente le cuesta hasta atender una llamada de alguien que lo necesita, hasta responder un mensaje. No están para eso, no están disponibles. Están muy ocupados en sí mismos. Pero ¿cuándo vamos a estar ocupados en los demás? ¿Cuándo nos vamos a vertir hacia los demás? ¿Qué va a decir la gente cuando usted y yo partamos de esta tierra? ¿Qué va a decir su lápida? ¿Vivía para sí mismo o vivía para los demás? ¿Se amaba mucho a sí mismo o amaba a los demás? Eso hay que hacer, ese ejercicio. Me entrego por los demás, me rindo por los demás, me doy, estoy cuando me buscan, o estoy muy importante. Yo tengo que como ministro pensar en eso, porque hay ministros que son complicadísimos. Una hermana nos contaba que para hablar con un pastor tuvo que 1 año en la agenda. Le pusieron en la lista, creo que era 1 año y entonces de alguna manera cuando llegó y le tocó la entrevista, la persona le dijo, uy, y eras tú, ¿vale? Y le reclamó a los otros, ¿por qué nunca me dijeron que era ella para no hacerle esperar tanto? ¿Qué le parece? Era fácil, con una palanca podían meterse pero no, si es normalito, haga su cola y espere hasta que yo pueda. Complicado eso, cuando los ministros nos creemos tan importantes. Yo sé que hay ocupaciones, sé que hay agendas, sé que hay gente que tiene miles de miembros y es muy difícil atender a la gente. Eso estamos clarísimos en eso. Pero cuando es eso, no hay problema. Pero cuando es que yo necesito es pensar en mí y no en los demás, ahí se complica la cosa. Eso no está bien. La verdadera satisfacción de la vida está en servir a los demás antes que ser servido. Cuando uno sirve por obligación, a regañadienta, cuando uno hace las cosas para los demás sin querer, no ha entendido que eso es una satisfacción. Cuando quiero que me sirvan y que me den, eso está mal. Pero cuando yo entiendo que los demás me necesitan, que puedo ser útil y que vengo con un propósito a esta tierra, a esta vida, yo extiendo mi mano, yo saco de mi bolsillo, yo abrazo, yo oro. Tengo que hacerlo. Porque nos vamos de esta tierra en cualquier momento y cuando me vaya, yo quiero que el Señor diga eso. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. No, que no me diga, tú no hiciste nada, puro pensar en ti, puro pensar en ti. No quiero que me diga eso. Tengo que entenderlo, que servir es para los que estamos. Jesús vino a servir, se entregó y es nuestro máximo ejemplo de vida. Gloria a Dios. Y por último, la humildad que nos lleva a vencer el enaltecimiento propio es aquella que nos hace comprender que los logros y victorias que obtengamos no son nuestros. Todos existen por la gracia de Dios. Ahí está la palabra gracia. No puede faltar cuando hablamos de humildad. Mire, el lema de nuestro aniversario es que por su gracia hemos vencido. Estamos celebrando 10 años. Por su gracia hemos vencido y por su gracia seguiremos venciendo. Este punto es importante. Cuando contamos nuestros testimonios como hijos de Dios y contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenemos que terminar diciendo, por la gracia de Dios yo estoy vivo. Por la gracia de Dios yo estoy salvo. Por la gracia de Dios estoy sano. O por la gracia de Dios tengo mis hijos. O por la gracia de Dios estoy hablando. Porque es por la gracia de Dios. Nada
lo merecemos. Y cuando perdemos de vista eso, hermanos queridos, empezamos a creer que somos algo. Empezamos a creer que somos algo. Y Pablo, miren cómo lo dijo de esta manera tan interesante. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Empezó por ahí. Repito, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tremendo, 1 Corintios 15:10. 3 veces usa la palabra gracia y una vez se usa la palabra trabajo. Ok, yo he trabajado más, pero oye, no te lo puedo dejar así. No te lo puedo dejar así. Es la gracia, es la gracia, es la gracia. Aleluya. Es la gracia de Dios. Sin merecerlo, es Dios que lo ayuda, dice Pablo. Una canción de Evan Craft que se llama Gracia Incomparable. Es que la palabra gracia es maravillosa. Para mí una de las mejores palabras de la Biblia, para no decir la mejor, pero esa palabra sobresale en la Biblia. Y Evan Craft sacó una canción que se llama Gracia Incomparable y una partecita de la estrofa dice: conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada. Por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. No es justo, pero me amas. Esa es gracia. No merecemos nada. No debemos tener nada. Así que, hermanos queridos, en este último punto, aléjese de esos pensamientos que le dicen que usted es mejor. Usted es el mejor. Yo a veces me duele al oído, me choca. Son mejores. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Eso es simplemente petulancia, orgullo, alta estima diabólica y satánica, peligrosísima. No podemos ser orgullosos y humildes a la vez. No podemos ser orgullosos, arrogantes, vanidosos y cristianos a la vez. No podemos. Y usted lo va a escuchar en muchas partes. Somos los mejores. Somos los mejores. Pero cuídese de eso, porque no somos mejores nada. Somos malos, somos pecadores, somos débiles, somos imperfectos. Dios es el mejor, aleluya. Dios es el más grande, Dios es el único perfecto, Dios es el merecedor de la gloria, Dios es el grande y el digno, el único digno. Todos los logros que tengas, todo lo que adquieras, todo lo que logres, no es tuyo. Llévalo a la cruz. Póstralo en la cruz. Entrégalo en la cruz. Los 24 ancianos se quitan las coronas en el cielo y la ponen a los pies del Maestro, porque Él es el único grande. Y nosotros nos creemos algo por 4 cositas que conseguimos aquí en la tierra. Es por la gracia de Dios. 10 años lleva la iglesia en victoria, sin templo. Sin templo. Con gente valiosa que se ha ido de la iglesia. Unos se fueron al cielo, otros se fueron a otras iglesias. Y ahí estamos luchando y batallando. Sin un lugar donde dejar los equipos puestos. Con bastantes necesidades en personas, en familias que no tienen ni siquiera para sustentarse. Y ahí estamos, hermanos queridos, luchando por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No es nada. Esto no es cuestión de nombre, de personas o de gente. Es Dios el que lo ha hecho posible. Y es Dios el que nos va a agarrar y nos va a impulsar a seguir adelante. Para que esta obra marche en el 11, en el 12, en el 13, hasta que Cristo venga. No es el hombre. No creamos que es orgullo, es vanidad. Creer lo que no somos. Y no podemos ser orgullosos. ¿Quiere una separación de las dos cosas? El orgullo es naturalmente pecaminoso. Voy a comparársela, orgullo y humildad. El orgullo es natural, todos lo tenemos. Nacemos con él, está ligado a nuestra naturaleza pecaminosa. La humildad no, la humildad es sobrenatural. Es un milagro que Dios hace.
en nuestra vida a través del Espíritu Santo. No la traemos con nosotros. No podemos generarla por nosotros. Es un milagro que Dios nos va a ayudar a demostrarla. El orgullo no busca codiciar el éxito de los demás. En cambio, la humildad alaba a Dios sinceramente por el éxito de los demás. Qué bueno cuando aquel logra algo. Qué bueno cuando aquel lo consigue. Qué maravilloso cuando aquel avanza y crece. La humildad. El orgullo tiene que ver con el egoísmo, el beneficio propio, la autoestima, como lo estamos diciendo, esa autorrealización, esa autosatisfacción. El orgullo es así. Pero la humildad tiene que ver con servir, que lo acabamos de explicar en el punto 3. Servirle a los demás. Ser siervos de Jesús. El orgullo busca la gloria, los mejores puestos de la mesa, como esta parábola lo enseña. La honra, los galardones, el orgullo. Pero la humildad le da la gloria a Jesús, porque Él es el grande de los grandes. Por eso le da gracia, porque por su gracia que podemos tener las cosas que tenemos. El orgullo es independiente, se cree que todo lo puede hacer sin problema. El orgulloso es así. Soy ordenado, soy disciplinado, soy autosuficiente. En realidad es lo que está diciendo. No necesito a Dios, no necesito a la gente, no necesito a nadie. Puedo cuidarme yo solo. Eso es orgullo. Pero el humilde depende de los demás, depende de Dios. Necesita la ayuda divina cada día. Necesita la ayuda de los demás. Pide ayuda. Se comunica con la gente. Sabe que necesita estar en comunidad. Porque solo no podemos. Eso es humildad. Y una comparación más. El orgullo es algo que se alcanza por méritos propios. Si usted lo desea, puede ser orgulloso cuando quiera. Inténtelo y lo va a lograr. Sencillo. Y después vendrán las consecuencias, por supuesto. Pero la humildad no se logra así. La humildad es algo que se alcanza. Mejor dicho, no es algo que alcanzamos o hacemos nosotros. Es algo que hace Dios en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Fíjense qué distinto. ¿Quiere ser orgulloso? Inténtelo. Pero ¿quiere ser humilde? Deje que Dios lo haga en usted. Deje que Dios se muestre en usted. ¿Por qué? Porque no puede decir, gracias a Dios, ya superé el orgullo. Gracias a Dios, por fin superé el orgullo. Superé la etapa de orgullo. Yo era orgulloso, ya no soy orgulloso, gracias a Dios. Cuando apenas esté diciendo eso, ya está, se cayó para atrás como Condorito, se cayó de orgulloso. Como dijo alguien, cuando la humildad se ve en el espejo y se reconoce, ya dejó de ser humildad. Ya olvídese, ya está, no funciona. Así no funciona. Entonces, necesitamos, hermanos queridos, aprender y tener cuidado con esa peligrosa y orgullosa autoestima que tanto se enseña hoy en día. Una parábola sencillita que nos está diciendo, cuídate de buscar los primeros asientos, cuídate de buscar esas por tu mérito propio. Depende de Dios para todo, depende de la gracia de Dios. Así que, hermanos queridos, solo hay dos maneras de vivir y Jesús nos las enseña en esta parábola. O empezamos con humildad y Dios nos levanta, o empezamos con orgullo y Dios nos humilla. Ahí está. O llegamos con humildad, dice, siéntate de último, para que cuando te van a llamar y te van a decir, ¿para qué haces por allá? Vente para acá. Y lo van a subir, lo van a levantar. Pero no, dice, no empieces con orgullo, porque te van a tirar para atrás, te van a devolver. Dios nos habla de eso, hermanos queridos, porque nos ama. Nos ama. A los humildes, Dios los ama. Los va a resucitar, los va a arrebatar y los va a llevar al reino de los cielos. Los va a levantar hasta allá arriba por la eternidad. Al que no se crea mejor que nadie. Nunca lo ha visto, nunca lo ha pasado, nunca ha visto personas así. Esa gente que dice, tranquilo, yo sé lo que hago. Yo me encargo, yo sé lo que hago, yo conozco mi vida, yo sé cómo me la arreglo. No te metas con mi vida, para después verlo fracasar. En el ámbito que sea de la vida, en sus estudios, en su trabajo, o así sea arreglando un electrodoméstico, o reparando un carro, o intentando hasta hacer una comida.
se creen que no necesitan a nadie. En la oficina, o en un negocio que están haciendo, o criando a sus hijos, o planificando su matrimonio, su vida matrimonial. ¿Cuántas veces los hemos visto caer y ser humillados? Y después le echan la culpa a otro, por supuesto, pero sencillo. Fueron humillados por su actitud arrogante y prepotente. Mire, en Irlanda hay un puerto llamado, allá en la ciudad de Cobh, Irlanda. Ese fue el último destino del Titanic. El último puerto de donde zarpó el transatlántico más famoso del mundo, el Titanic. Y hay quien cuenta que en ese puerto hay un cuadro, un gran cuadro que hace alusión a lo importante que es esa ciudad de Cobh en Irlanda. Pero hay una cita debajo del cuadro que al parecer la dijo el capitán del barco. Si no fue el capitán, fue ese señor que está ahí, Thomas Andrews. Eso es lo que dicen, que él fue el diseñador del barco. Y dicen, no me consta, porque eso fue en 1912, en la película El Titanic, creo que también hay algo de eso. Dicen que él dijo, cuando le preguntaron en una entrevista, los periodistas, ¿qué tan seguro era ese barco? Y él respondió, ni Dios puede hundir el Titanic. No sé si él lo dijo de verdad, pero eso es famosísimo. Esa frase es famosísima, esa historia es famosísima. Usted la googlea, la pone en Google y pone ni Dios puede hundir el Titanic. Usted se va a conseguir una cantidad de barquitos así del Titanic con un dedo así que asemeja al dedo de Dios y hundiéndolo así. Porque la gente saca sus conclusiones, pues. Pero si eso fue dicho, tal como lo que habló también alguna vez John Lennon, o también lo que dijo Marilyn Monroe, cuando se metieron con Dios, porque la arrogancia, la autosuficiencia, el orgullo, la autoestima altísima, el creernos mejores, o el creernos grandes, o el creernos suficientes, el creernos poderosos, el creernos perfectos, el creernos buenos, es pecado. Pecado. ¿Qué me toca? Creer que necesito, más bien, ubicarme en que yo soy débil e imperfecto. Entender que yo tengo que estar en el lugar que Dios me ha puesto. Entender que esta vida no es para mí, para echármela encima, sino para los demás, para servir al que está a mi lado, para cumplir la ley de Dios en mi vida. Y cuando yo pueda entender que todas las cosas que yo logro, lo que yo como, lo que yo visto, por lo que yo me río, lo que yo disfrute, los logros, las metas, todo eso no lo merezco, sino que lo tengo gracias a la misericordia de Dios. Bueno, y tengo que terminar con un pasaje clave en esto. Perdónenme que se me está yendo la hora, pero hermanos queridos, Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, miren, es largo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime en espíritu. Ese pasaje lo que dice es: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada cual a los demás como superiores a ti mismo. ¿Entiende eso? Va la vanagloria, el egoísmo, los demás superiores. ¿Entendemos eso? ¿Podemos entender eso? No, verso 4, Filipenses 2, no buscando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tremendo, tremendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese es un pasaje bello, larguísimo, que pasaríamos todavía una hora más estudiando y hablándolo. Es la escuela de la humildad. El más grande de los grandes, humillándose por amor a nosotros, para enseñarnos a nosotros. No seamos orgullosos, hermanos queridos. Estaríamos peleando contra Dios. Es insensatez. Busquemos mostrar la humildad de Dios. Ahora, un último consejo. Si quiere buscar la humildad, entonces no se enfoque en usted mismo. No. Porque eso es lo mismo, eso es orgullo. No voy a ser orgulloso. Voy a ser humilde. Y empiece entonces a enfocarse en usted mismo. Y eso es orgullo. Sálgase usted y piense en otro. Piense en Jesús. Piense en Jesús. Cuando usted saque su centro de atracción de usted mismo y diga, voy a ser humilde, entonces ponga su centro de atención en Jesús, su Salvador. Ese sí es humilde de verdad. Cuando pensamos en Él, cuando lo conocemos a Él, cuando lo contemplamos a Él, cuando vivimos en el poder de Él, como resultado, empezaremos a demostrar un poquito más de humildad y ojalá pudiéramos mostrar el carácter de Jesús. Ojalá pudieran decir después, ese se parece a un cristiano. Ese sí es un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Ojalá pudieran decirlo, pero tengo que empezar por ahí. Por salir de mí yo y meterme en el que merece toda la gloria, en Jesús, nuestro Salvador. Es decir, la respuesta al orgullo no es tratar de ser humilde. La respuesta al orgullo es tratar de ser como Jesús, de aprender de Jesús. Y ese va a dar como fruto que tengamos la humildad. Cuando pensamos en Jesús, no tenemos nada de quien orgullecernos ni jactarnos. Él ha sido bueno con nosotros, todo nos lo regala. Por su gracia somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Eso es, amados hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos exige, nos demanda. Así que ese es mi consejo de este día. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender esta sencilla parábola. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a ser como Él. Luchemos contra nuestro yo. Luchemos contra nosotros mismos. Y démosle a Cristo la preeminencia en todo. Amén. Oramos, hermanos queridos. Gracias, Padre Celestial, por tu maravillosa palabra, oh Dios. Enséñanos a entender el peligro de lo que llaman la autoestima, el peligro de esa autosatisfacción y autorrealización que nos aleja de ti, a que entendamos que el concepto más valioso en la vida es depender de ti en todo. Es por tu gracia que podemos seguir vivos, permanecer libres, permanecer de pie en este mundo tan difícil. Que no sea la psicología moderna ni los pensamientos moralistas de los hombres los que marquen nuestra vida. No, Señor, que nos alejemos de esa intención diabólica y satánica de Isaías 14 y Ezequiel 28, de aquel que se creyó el superior y tuviste que humillarlo. Ayúdanos a ser sencillos, hijos tuyos, a entender nuestras flaquezas y debilidades, a poder entender que no es lo que nosotros querramos obtener en esta vida lo que más vale, sino donde tú nos quieras tener, lo que tú nos quieras dar, lo que tú nos permitas lograr. A que podamos entender que servir a los demás es valioso, es importante, la vida que tú nos quieres enseñar. Y a que logremos entender que las metas logradas, los éxitos, los triunfos no son nuestros, son tuyos, por tu gracia, y toda la gloria es para ti. En tus manos nos ponemos, Señor. Permítenos que podamos asimilar esta enseñanza,
recibe la gloria y la alabanza de nuestra parte, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.